En la plaza, nosotros no sabíamos lo que iba a decir. Claro, claro. Hay muchos que decían, salgan y quemen todo lo que tiene la oligarquía. Ya, fuera. Pudo haber dicho eso. Y sin decirlo, insinuarlo. O mandar a quien lo contagiara al pueblo. Y seguro que el pueblo hubiera reaccionado así, porque ya el magnetismo del Perón se había de alguna manera propagado y cooptado, también así, el sentimiento de la gente. Además venía de la cárcel, o sea que la gente bien podría pensar que lo iban a poder volver a meter en la cárcel. Claro. O sea que si él hubiese incitado a la violencia... Si él hubiera incitado a la violencia, la gente se hubiera sido violenta. En cambio, el 17 de octubre del 45, y esto lo reconoce Delfina Gálvez de Bunge, que hizo toda una obra sobre esto, no hubo un solo acto de violencia. Fue celebratorio, fue una misa laica. Fue... Qué lindo nombre, ¿eh? Una misa laica. Sí, una misa laica. Fíjense que el único muerto de ese día fue Darwin Passaponti. Si yo quisiera, vamos a decir, remover el cuchillo en la herida, diría que fue asesinado desde un medio de comunicación, que en aquel entonces tenía el monopolio de la información. ¿Qué medio? La prensa. La crítica. Crítica. Crítica, ¿no? Crítica era Botana era un enemigo feroz de nuestro y del peronismo naciente, ¿no? Pero la gente estaba con un espíritu de fiesta. Por eso dijo bien Perón, con talante de fiesta y espíritu de romería, dice en su discurso. Perón acepta la alegría como un elemento, vamos a llamarlo, constitutivo del peronismo. No es el grito ronco pidiendo venganza o pidiendo, bueno, acciones violentas. Es el grito espontáneo de la gente. Es el debate que hoy veíamos entre Jauretche y Sábato, ¿no? Que Sábato decía que era el resentimiento. El pueblo se manifestó porque tenía resentimiento y Jauretche le dice, no, el pueblo se manifestó porque tenía esperanza. Los pueblos se mueven porque tienen esperanza, no porque tienen resentimiento. Si tienen resentimiento, reaccionan con violencia. Claro, exactamente. Y esa fue una reacción de la alegría. Créeme que todavía no he visto algo igual en la historia argentina. No solo la alegría, la espontaneidad del movimiento de la gente. Eso es lo que les dolía a los antiperonistas, que mientras ellos se llenaban de odio, nosotros cantábamos canciones de alegría. Vamos a escuchar algunos testimonios, Antonio, y volvemos al piso para ir redondeando el bloque. Bueno, cómo no. El 17 de octubre de 1945 evidentemente cambió la historia. Por de pronto apareció un país nuevo, el país que había salido inerme de la guerra, el país que había logrado autoabastecerse de algún modo, crear una industria liviana, que sentía que sus productos eran reclamados por Europa, un país optimista, dinámico, lleno de fe en el futuro. Y ese país que apareció inopinadamente en las calles de Buenos Aires, reclamaba la libertad de Perón porque veía en el coronel Perón la garantía de sus mejoras laborales. Por eso yo pienso que simbólicamente el 17 de octubre del 45 significó la inserción del valor justicia social dentro de la tabla de valores que rige a la sociedad argentina. Siempre he sido partidario de la justicia social. Y los pobres diablos, los pobres seres humanos, que vivían en campos de concentración en los yerbatales y en los quebrachales, donde les pagaban con papelitos que había que comprar, es decir, campos de concentración. Llegaron a ser personas. Convirtió a esos pobres seres olvidados en seres humanos, en personas. Y eso se lo debemos, creo que, Víctor. De manera que tengo la sensación de que allí irrumpió este pueblo con toda su alegría, con toda su bronca también, y con ese color oscuro, esos pelos negros y esa tez morena que tiene esa horda de descamisados que invadieron realmente pidiendo por alguien a quien ellos habían elegido, porque ellos habían sido elegidos justamente por Perón, ¿no?
Antonio, en la correspondencia John William Cook, Juan Domingo Perón, hay una frase que le dice Cook a Perón, una síntesis, ¿no? Liderazgo, doctrina, organización. Hemos hablado de liderazgo, hemos hablado de doctrina, unas palabritas de organización. Esa vertiente organizativa tan marcada en la personalidad y en la vida política de Perón, ¿tenía que ver con su formación castrense o con su convicción política de que si no se organizaba un movimiento de masas iba a ser muy perecedero su legado? Es posiblemente que sea esto último, ¿no? No hay que olvidar la formación militar de Perón. Eso influyó también en su pensamiento y en su estrategia global, ¿no? Claro, los enemigos dicen que eso es el germen del autoritarismo. No es así. Hay que ponerlo en contexto, ¿no? Claro. Con un Roosevelt, con un De Gaulle, claro, ¿no? Con liderazgos muy marcados, muy fuertes. Vos fíjate una cosa, Rafael, lo dije ayer en un discurso en la UATRE. ¿Qué fue de los contemporáneos de Perón? ¿Qué pasó con la figura de Gaulle, Churchill, Roosevelt, el de los países asiáticos, como se llamaba? Todos los grandes líderes contemporáneos de Perón han desaparecido. No digo de la historia, en la historia siempre van a estar. Usted dice que hoy no se habla de Gaulle en Francia. Claro. Que hoy movimientos han y no desaparecido. existe el degolismo. El gaullismo no no existe el franquismo no churchillismo, el franquismo no existe. Bueno, a tal punto que a Churchill le niegan el voto apenas termina la guerra. Es así. Bueno, y existe el peronismo. En cambio, el peronismo existe. Y eso fue el Algo germen organizativo. ¿eh? El germen organizativo. Bueno, no, yo te quiero preguntar a vos, que sos una intelectual muy capaz y muy honesto. ¿Cuál es la razón que explica esto? A mí me parece que la razón que explica esto, Antonio, y por eso me llama tanto la atención que haya personas que yo respeto mucho desde el punto de vista intelectual, como Víctor Hugo Morales, o por ahí como Beatriz Arlo. ¿Sabe lo que dijo el otro día? Por eso, que era de repente muestran la hilacha. Bueno, no, yo creo que no es que muestren la hilacha, Antonio, yo creo que hay una incomprensión de que ser peronista y ser intelectual no son antinómicos. Sí. ¿No? Y además, cuando uno lee la historia de Perón, o cuando uno ve un libro que leyó Perón, subrayado minuciosamente, Perón no hablaba de lo que le contaban sobre Heródoto, hablaba por haber leído a Heródoto. Entonces me parece que ese No, Menem leyó a Sócrates. Bueno, pero digamos, era un líder que además de sus condiciones, era un líder ilustrado. No era infrecuente en aquella época que lo castrense fuese ilustrado. Estudiaban mucha historia, estudiaban a Tito Livio, estudiaban a Julio César, la Guerra de las Galias, pero lo cierto es que Perón era un individuo que tenía un gran bagaje intelectual. Entonces, yo creo que esa incomprensión, ¿no? Toda esta polémica, no sé si la siguió Antonio, del canto de la marcha peronista en la asunción como secretario de Cultura de Jorge Cosia. Tío, realmente es una cosa que apena porque... Bueno, nadie obligó a que cantaran la marcha peronista. Ese episodio sucedió, como sucedió el 17 de octubre. Entonces me parece que esa pervivencia tiene mucho que ver con algo del alma de lo nacional en Argentina. Algo se captó ahí, por eso pervive, ¿no? No, y la organización popular, porque como bien dice, el peronismo, de todos los movimientos contemporáneos del 45, es el único que ha sobrevivido a su líder. Es el único. Efectivamente, ¿no? Eso es muy bueno, cierto. No olvidemos también la máxima de perdurabilidad del peronismo que la expresó el propio general. Nosotros no fuimos tan buenos, sino es los que vinieron después nos hicieron óptimos. Eso en Argentina funcionó perfectamente. Sí, creo que una parte de la perdurabilidad está ahí. Perón me dijo una vez, yo le pregunté, dígame, general, ¿a qué atribuye usted su éxito en política? Y yo, mire, dice, yo creo que para triunfar en política hay que tener dos cosas. Talento, porque si no usted no llega, y fortuna. Yo tuve las dos cosas. Talento porque aprendí a distinguir lo distinguible. Él tiene una serie de máximas sobre eso, ¿no? Y fortuna, ¿cuál fue mi fortuna? Fueron dos. Haberla encontrado en mi vida a Evita, y la segunda, la torpeza de mis enemigos. Claro. No, y aparte, los intelectuales que eran contemporáneos de Perón, que acompañaban a Perón, yo no sé, Víctor Hugo,
en donde ha habido un Scalabrini, un Discépolo, un Mansi, un Cátulo, ¿no? Ahora, había una consigna que usted nos contaba muchas veces que se cantaba aquel día. ¿Cómo era, La que dominó Antonio? el 17 de octubre. ¿Cómo era? ¿Cómo era la consigna que cantaba la gente? La histórica. Yo te daré, patria hermosa, te daré una cosa que empieza con P. Perdón, estallaba la... Pirchner. Bueno, vamos a escuchar a nuestro querido amigo. Muchas gracias, Antonio. No, gracias, vamos a los auspicios y enseguida estamos con ustedes.